disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Gracias por continuar con nosotros a través de las diferentes plataformas de Luna TV Canal 53. Recuerden nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53, también la página web lunatv.do. Ahí se pueden informar las 24 horas del día. Bueno, como habíamos anunciado que teníamos un invitado especial en el día de hoy, ya está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a Buenos Días RD a Giovanni Tejada, quien es abogado, es diputado de la República Dominicana y presidente municipal del PRD. Bienvenido a Buenos Días RD. Muy buenos días, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría saber, entrando de una vez en materia, cómo está el Partido Revolucionario Dominicano en cuanto a su estructura, en cuanto a su crecimiento aquí en Santiago. Bueno, primero, buenos días a los amigos que nos ven y nos escuchan en sus hogares. Es decirle que el Partido Revolucionario Dominicano está en una etapa de reorganización interna, está reestructurando toda su estructura y hemos experimentado un crecimiento importante en términos del número de estructuras ya creadas, sobre todo en el crecimiento de la matrícula del Comité Municipal y los organismos zonales. Es decir, estamos trabajando fuertemente en la implementación de un plan de trabajo que necesariamente va a tener que desembocar en un crecimiento del partido, porque el trabajo ha sido constante, ha sido perseverante y ya se verán los frutos. Qué bueno, y usted siempre perseverante ahí en su partido. Giovanni, esta semana y en los últimos días más bien, pero esta semana se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Y ayer el presidente de la República promulgó esta ley. Usted, como es legislador del país, como abogado, ¿qué le parece? Mira, alrededor de esa pieza legislativa se creó una expectativa demasiado grande. Y cuando nosotros primero leímos el proyecto de ley y luego ahora leímos lo que finalmente salió del Congreso y lo que el presidente de la República promulgó, yo me reía mucho porque yo decía que la montaña parió un ratón. ¿Cómo así? Sí, es decir, que se creó demasiada expectativa para finalmente lanzar una pieza que bien podríamos manejarnos con la legislación que teníamos, que era, no sé si tú sabes y los amigos televidentes saben que nosotros tenemos aquí la figura del descomiso. Y la ley de lavado de activos también se habla. Sí, la ley de lavado de activos, es decir, que esa pieza era totalmente innecesaria, pero para complacer la presión extranjera, y digo, para anotarse un tanto más, diría yo, ante la opinión pública, el gobierno quiso promover la aprobación de esta ley como un elemento más para mostrar su preocupación, entre comillas, por el auge de la corrupción, por el castigo a la corrupción, por el castigo a la impunidad. Pero al final nos vamos a dar cuenta que nosotros teníamos las piezas legislativas necesarias como para recuperar los bienes creados por actividades ilícitas. Sí, realmente no vimos la necesidad de que se hiciera tanta laraca con el tema este de la ley. ¿Usted cree que no va a llenar las expectativas y que se devuelva lo robado, se devuelva al Estado? Porque nosotros teníamos el decomiso para eso. Sí, el Ministerio Público podía, una vez te imputaba de una determinada infracción ilícita que tuviera que ver con lavado o con aquellos bienes que provenían de actividades como el narcotráfico, el Ministerio Público te lo podía decomisar. ¿Y por qué no lo hacen? ¿O no sí, lo hacían con esa ley? Lo hacen, claro que lo hacen. El Ministerio Público tiene muchísimos bienes inmovilizados ahí para que son de personas que están acusadas de crímenes
de narcotráfico y de corrupción. Se habla de que esta ley aprobada, promulgada en el día de ayer por el presidente de la República, puede ser un tanto peligrosa, que puede, o sea, que se puede jugar a mal si una persona quiere hacer algún tipo de denuncia con este caso de la ley de dominio de extinción. Es lo que he visto que han dicho algunos juristas, algunos abogados. Sí, sí, sobre todo para eso puede servir la ley. Y yo digo que muchas veces... Eso no es peligroso. Sí, muchas veces los gobiernos, las personas que están encargadas de conducir el Estado, de conducir las instituciones estatales, deben de tener mucho cuidado y no pueden actuar por populismo. Porque ese mismo balde te puede caer encima a ti. Es decir, cuando la magistrada Miriam Germán habló de que esa ley podía servir como elemento de chantaje, Sí, ella misma lo dijo. tenía toda la razón. Es decir, no es posible que a ti, por el solo hecho de la acusación, es decir, yo te acuso sin probarte nada, entonces tengo el derecho de decomisarte todo lo que tú tienes. Y no se supone, Giovanni, que debe de ser, o sea, si yo soy empleada pública y entré ahora en el 2020 con el gobierno, por ejemplo, del PRM, pero ya yo tenía una fortuna antes, tenía unos bienes antes. O sea, usted me está diciendo que esos bienes que yo tenía antes, si pone ese tipo de denuncia, ¿lo puedo perder? Claro, según Pero la no ley. se supone que es lo que yo conseguí de mala manera, de forma irregular, del 2020 para acá. Mira, tengo que admitirte que en la Cámara de Diputados se arregló un poquito Sí, el son proyecto. algunos cambios, creo que una 36 enmiendas. Se arregló un poquito porque el proyecto de ley original por el que aprobó el Senado era realmente una situación monstruosa. Porque te podían acusar a ti, o sea, por el solo hecho de acusarte, sin probarte nada, podían quitarte todo lo que tú tenías. Entonces, en lo que tú venías a probar tu inocencia o el Ministerio Público lograba establecer tu culpabilidad, ya tú no tenías nada. Sí, tú podías salir descargado y si el Ministerio Público embargó todos tus bienes, tú tenías que irte a dormir a la calle, Una locura. a un descargado. Una locura. O sea, una locura. Bueno, o sea, realmente usted hablaba y tocó el tema de congraciarse a nivel internacional. Inmediatamente el Senado aprueba la ley de extinción de dominio, que votaron los 29 senadores. Inmediatamente la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana hizo un comunicado felicitando y apoyando esta aprobación. O sea, Mira, ahí viene como estar bien con la parte internacional sería con Estados Unidos. sí, claro, incluso el presidente de la República dijo en un encuentro en el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, en la propia embajada, dijo que esta ley tenía que aprobarse sí o sí. Es decir, que era un compromiso, parece que había con los amigos del norte. O sea, que ve una presión. Es una presión, sí. Se aprobó, lógicamente esa presión venía a hacer, si se quiere, venía a reforzar la consigna que tiene el gobierno de cero impunidad, cero corrupción. Es decir, que el presidente Abinader le cayó como anillo al dedo. Es decir, que no obstante acceder a la presión, también era un cómodo elemento para poder sobre el tapete su política anticorrupción. Es decir, que detrás de ¿cómo te digo? Una preocupación del gobierno por el tema de la corrupción, también está satisfizo sin mucho apuro el deseo de nuestros amigos norteamericanos. Bueno, y usted, como usted dijo, y dice la gente hacia el pueblo, un refrán común de los dominicanos, y no puede afilar cuchillo para su propia garganta, porque si usted me dice que por simplemente que yo entienda que debo de acusar, por ejemplo, que quiera acusar hasta el presidente de la República, que en un momento sea expresidente, pues se puede ver en esa situación también. Sí, que mira, yo he visto personas que han pasado por procesos penales. El Ministerio Público le ha decomisado todos sus bienes. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, al final el individuo es descargado de las imputaciones que se le hacen y ha recuperado sus bienes. Es decir, si yo estoy descargado en el aspecto penal, es decir, si tú me acusas a mí de yo haber adquirido un determinado bien de manera ilícita,
lo primero que yo tengo que demostrar es ilícito. Claro. Es decir, si tú me dices a mí que yo adquirí esa cámara que nos estás enfocando con un capital que me dejó un negocio de droga, ¿verdad que sí? Lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es probar que yo vendía droga. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, pero que pasar la ley te permite inmovilizarte el bien hasta tanto el proceso pase. Por lo que proponía ese proyecto de ley era que aquel juicio de extinción de dominio era independiente al tipo penal. Es decir, que yo podía perder todos mis bienes por este lado, sin embargo, eso es descargado en el aspecto penal. Y eso realmente era una incongruencia. Mucha gente oía a Félix Olivares como asesor del Senado decir, no, lo que pasa es que una infracción tiene 3 elementos importantes. El elemento, uno de los elementos más importantes es el elemento precisamente de la culpabilidad. Es decir, un delito es un caso típico, es decir, que es el que está descrito en la ley, antijurídico, es decir, que mi acción, ¿verdad?, se suma en lo que describe el tipo, o sea, lo que está en lo que la ley prohíbe, y la culpabilidad. Pero de todo eso, el elemento más importante es el de la culpa, porque muchas veces, por eso nuestro ordenamiento jurídico tiene escala de penas, sí, incluso tiene excusas legales, tiene causas que eximen de responsabilidad penal y tiene causas que la atenúan. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo puedo cometer una determinada acción y no ser culpable. Es decir, el Código Penal establece que el delito de homicidio es excusable cuando yo he actuado en legítima defensa. Es decir, si yo actúo para defenderme, yo mato a una persona defendiendo mi integridad física o defendiendo la integridad de mi familia y de mi hogar, yo no soy punible. Es decir, yo he cometido un homicidio. Claro. O sea, yo he hecho lo que describe el tipo, pero ¿qué pasa? Yo lo he hecho en legítima defensa. Entonces, si lo hago en legítima defensa, mi acción no es castigable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo primero que hay que probar en una determinada acción es la culpabilidad. Siempre. El elemento, lo que Leoncio Ramos llamaba el elemento moral. Pero, Giovanni, en ese tiempo de probar la culpabilidad o no, hay un riesgo también en el país, y usted me desmiente si no es así, porque usted tiene más voz y voto para eso, porque ha sido fiscal, legislador, es abogado. Aquí se da algo, de que muchas veces le embargan los bienes por ciertas circunstancias a personas que están en un proceso, y luego esos bienes son difíciles de que vuelvan a tenerlo porque lo usan otros. Ah, no, claro que sí. Yo he conocido gente que le han incautado vehículos, por ejemplo, y cuando el tribunal, por lo tedioso y prolongado que resultan los procesos penales, cuando el tribunal ha venido a dar una sentencia ordenando la devolución de sus bienes, el bien está totalmente inservible. Ya ni cerca de lo que tenía. Exactamente, eso ha ocurrido, sobre todo en la esfera de la Procuraduría, sí, que le asigna vehículos a fiscales, vehículos esos que están incautados y que están pendientes de conocimiento de juicio, o le asignan apartamentos para que vivan. Bueno, entonces, ahí vemos un caso mencionado, el caso Medusa, que donde se menciona el cantante dominicano Sergio Vargas. Y no solo en el caso Medusa, hoy en la actualidad se da esa situación. Hoy, en la administración de la magistrada Jenny Berenice y de la amiga Procuradora General de la República, Miriam Germán. Bueno, señores, estamos conversando con el presidente municipal del PRD, como le dijimos, abogado, es legislador, Giovanni Tejada. Nos gustaría que nos diga la parte socioeconómica del país en estos 2 años. ¿Cómo usted entiende que lo está manejando el gobierno? Bueno, el gobierno da señal intermitente en ese aspecto, porque por un lado tenemos un país que está en una crisis real. El gobierno no la quiere admitir. Toma medidas
a veces para un país que esté en crisis. Pero al mismo tiempo a veces toma medidas dilapidando los recursos públicos. Es decir, un país que está en crisis no puede darse el lujo de darle 100 millones de pesos a un grupo de bomberos. Un país que está en crisis no puede regalarle 2.000 millones de pesos a los dueños de clínicas privadas. O sea, tú dices, pero ¿estamos en crisis o estamos bollantes? Evidentemente que estamos en una crisis y el gobierno no quiere admitirlo. Pero yo creo que lo peor que le ha pasado a esta administración es que fue que desde el mismo momento que se instalaron en el Palacio Nacional, coincidieron un proyecto reeleccionista. Sí, el presidente de la República se juramentó a las 11 de la mañana y ya a las 11:02 de la mañana estaba tomando acciones para reelegirse en el 24. Entonces, eso le ha hecho mucho daño. El momento actual que vive el país en materia económica, a medida de un presidente que se siente a gobernar y que se olvide del tema de la reelección. ¿Por qué? Porque todas las medidas que toman son de corte populista. No hay una sola medida de corte profundo que tienda a soliviantar la crisis. No. ¿Usted cree que solamente el PRM actúa así? No, porque al PRM que le ha tocado. O sea, porque vemos que el PLD gobernó, siempre se está en reelección. el PLD gobernó en un periodo de crisis. O sea, fue el último año que se le metió el tema de la pandemia. Y eso contrajo la economía. Pero este presidente asume en medio de la pandemia y le estalla una guerra en Ucrania. Y eso trastocó todo el aparato productivo. O sea, tú decías, bueno, es verdad, todos los presidentes no piensan en las futuras generaciones, sino en las futuras elecciones. Sí. Entonces, mientras tengamos estadistas así, vamos a tener un problema siempre. Entonces, pero a este presidente le tocó un país en medio de una pandemia y le tocó un país con un conflicto internacional de seriedad que influye necesariamente en la economía del mundo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Entonces, él en vez de sentarse con esta situación, no, lo que anda en la calle promoviendo y haciendo campañas, una serie de cosas. Entonces, eso evidentemente no nos va a sacar de la crisis. ¿Y en cuanto a la seguridad social? No. La Esto es un desastre. La ¿Por seguridad qué? ciudadana. Porque la gente pensaba, incluso de este presidente, que dijo en campaña que él en 2 años resolvía ese problema. Al contrario, se ha profundizado. Porque el problema es tú emitir una opinión sin tú, tú ignorando totalmente de lo que tú estás hablando. Y evidentemente que el presidente Luis Abinader, cuando dijo en campaña que resolvió el problema de la delincuencia en 2 años, yo me reí muchísimo porque este señor no sabe lo que está hablando. Porque el problema de la delincuencia es multifactorial. Es decir, hay muchísimos elementos que inciden en el incremento de la delincuencia. Claro. ¿Y cuál es el elemento más fundamental? La economía. Es decir, tú tienes un país que incentiva a los jóvenes al consumo, pero al mismo tiempo le niega el derecho a trabajar. Tú no sabes que solamente el 40% de los trabajadores dominicanos son trabajadores formales. El 60% son gente que se la busca en la calle. El 60%. Entonces, cuando la economía se contrae, el joven tiene que comprar el tenis que los medios de comunicación le dicen que tiene que comprar. Que las redes sociales, Que las redes sociales, consumismo. o sea, el consumismo. Sí, entonces salen a buscar el dinero como quiera que sea. El tema de la falta de educación contribuye mucho también al incremento de la delincuencia. La disfuncionabilidad de la familia influye mucho en el tema del aula de delincuencia. Todo tipo de factores. No es verdad que nadie lo va a resolver en 2 años. ¿Ay, cómo es eso? No, es un proceso. O sea que podríamos decir, como se dice por ahí, que en este gobierno hay mucha improvisación. No, pero claro. Tú no ves que toman una medida hoy y la tienen que devolver mañana. Porque no saben. Yo creo que al PRM le sorprendió haber ganado las elecciones porque ellos no estaban preparados para gobernar. No estaban preparados. Entonces, y mucho menos para gobernar un país en crisis. O sea, eso es evidente, se ve, se palpa. Mucha improvisación, mucha incapacidad en sectores gubernamentales importantes. Entonces, sí,
Tú ves que el problema de la economía más o menos se ha manejado porque Luis Abinader en ese aspecto tomó el equipo económico que tenía Danilo Medina. Entonces, el mismo gobernador del Banco Central. O sea, fue prácticamente un trasplante de lo que ya venía haciendo Danilo Medina y lo que hizo Leonel Fernández en su momento. O sea, pero después de ahí esto es un desastre. Pero ellos hablan mucho de los bonos y de la tarjeta Supérate, que han aumentado esta ayuda social a la parte más desprotegida Pero del país. ¿cuál es bono? ¿La que se robaron o la que finalmente dieron? Porque ahí salió un estudio que solamente llegaron a la población un 23% de las tarjetas que se emitieron. Es decir, hubo un 77% de tarjetas esas que se perdieron. Que fueron anunciadas y que fueron presentadas como que fueron entregadas a esa institución, pero en realidad no fueron entregadas. Pero además, eso, por el monto tan exiguo que tiene, puede ayudarte a mitigar muy poco el tema de la crisis. Aquí hay un problema estructural que hay que resolver. Aquí hay un problema de iniquidad en la distribución del ingreso en el Estado. O sea, tú ves que este es un país que venía creciendo un 5, un 6% de manera sostenida anual. Sin embargo, ¿a dónde iba ese crecimiento? ¿Quién aprovechaba ese crecimiento? ¿Lo aprovechaba la población con hospitales sin medicina? ¿Con hospitales cerrados? ¿Lo aprovechaban los trabajadores que tienen que, aunque a pesar de que tienen seguro, tienen que pagar 3 y 4 mil pesos de diferencia en consulta? O sea, eso no es verdad. Aquí ese crecimiento económico solamente aprovecha 5 o 6 familias. Entonces, eso hay que revisarlo y redistribuir el ingreso para que la población dominicana pueda finalmente respirar, porque es verdad que crecemos, es verdad, pero no tenemos ese ingreso, no se distribuye de manera equitativa. ¿Y las obras anunciadas por el gobierno en Santiago, cómo las ve usted? Lo que tiene que ver con la parte del tránsito. Bueno, yo veo que están haciendo un teleférico, no sé para qué. Para mejorar la calidad del tránsito, mira, Giovanni, ¿no? Los teleféricos son soluciones que se dan en lugares donde el acceso es prácticamente imposible. Es decir, tú tienes 2 puntos que los separa un lugar donde no puede irse un carro, entonces tú lo unes a través de un teleférico. ¿Por qué? Porque quizás llegar a ese punto te sale demasiado largo por otro lugar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí están haciendo un teleférico que va desde Pueblo Nuevo a la Yagüita de Pastor. Por la Yagüita de Pastor tú llegas en vehículo fácil. Aquí lo que había que hacer es otro puente, que ya el hermano Patiño colapsó. Elevados. Sí, elevados. Faltan elevados. Soluciones aquí. viales. Es decir, aquí no había que hacer un teleférico. Un teleférico es lo que tú ves en el aire. Y lógicamente para la campaña reeleccionista, eso está bien. Veo muy bien el tema del tranvía porque puede masificar el transporte. Eso está bien y vamos a ver hasta dónde llega eso. O sea, pero lo demás, son soluciones cosméticas. Santiago necesita una inversión gruesa. Nosotros aportamos el 18% del Producto Interno Bruto en el país. Sin embargo, nosotros no recibimos de inversión ni el 4%. Olvidada por los diferentes gobiernos que han pasado. Tengo que admitirlo. Mira, yo fui un antibalaguerista rabioso, te lo puedo decir. Pero tengo que admitirte que el único presidente que invirtió en Santiago de manera importante fue Balaguer. Y están las obras y ahora mismo bastante que nos están sirviendo. Esta misma avenida donde estamos, claro, era una situación difícil. O sea, yo me imagino a Santiago con la avenida que tenía antes. O sea, era imposible. La Yapur-Dumí. O sea, que fueron soluciones reales al tránsito. Y Balaguer, no sé si es porque era santiaguero, tú ves, pero Balaguer trató a Santiago en términos de obras bien. En otra parte del gobierno era un desastre. Pero eso tengo que admitir, los gobiernos del PRD, en mi caso, los gobiernos del PLD prácticamente se olvidaron de Santiago. Completamente. Sí, ellos venían cuando estaban en campaña. Pero se olvidaron porque ellos preferían concentrar el gasto público en la capital porque es la mayor fuente de votos.
El distrito. Pero ellos se olvidaron realmente de Santiago. Y veo que ahora el presidente Abinader está haciendo algunas inversiones que son un poquito más que la que invirtió el PLD, pero no son suficientes para lo que nosotros le aportamos al presupuesto. Giovanni, se habla por ahí, se dice que para las próximas elecciones municipales usted podría ser el candidato del PRD a la alcaldía de Santiago. Cuéntenos, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, eso me honraría realmente, pero es algo que yo debo de pensar, tú ves, porque yo estoy en pleno ejercicio profesional, tengo muchas responsabilidades como abogado y no quiero, eso lo van a determinar las circunstancias, vamos a ver lo que suceda, tú ves, pero no creo, no, que yo, de todas maneras... Parece que hay gente que sí quiere verlo ahí. Bueno, es que hay gente que me tiene mucho aprecio. Mucho cariño. Y háblenos del partido ya como tal del PRD para las elecciones del 2024. ¿Qué se ventila? ¿Qué se piensa? ¿Irá solo? ¿Irá aliado a algún otro partido? Tú sabes que las decisiones en política son coyunturales. Fíjate que Leonel Fernández fue un aliado táctico del presidente Abinader en las elecciones pasadas. O sea, si el presidente Abinader es presidente, tiene que agradecérselo a Leonel Fernández. Por eso quizás su gente en este Ministerio Público Independiente no la ataca mucho, ni nada de eso, ¿sabes? Porque aquí la corrupción nomás tiene un solo ojo, ver para el PLD. Esta Procuraduría ni ve la corrupción de este gobierno, ni ve la de otros gobiernos pasados, porque eso le está vedado. Hay gente ahí de Leonel. O sea, le está vedado. De todas maneras, eso te quiere decir a ti que las decisiones en política son coyunturales. Vamos a ver la coyuntura que se ofrezca en el 24. Falta mucho agua a correr, pero ya que mientras tanto el PRD lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que está haciendo. Organizando una estructura, crecer, hasta ver cuál es la situación que se va a presentar en el 24. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. Te ha dado un placer compartir con usted, de verdad que sí, en nuestro espacio Buenos Días RD. Señores, hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Volvemos con Buenos Días RD, todo el equipo. Muchas gracias. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53.